Buenas tardes. Hoy, dentro de la habitual sección de Hablemos de libros y autores, tenemos con nosotros no a uno, sino a tres intervinientes que coordinan la obra El cambio climático en España. Es un voluminoso libro, del que nos van a hablar los tres coordinadores que están con nosotros. Pero antes de presentar a los coordinadores, voy a dar las instrucciones generales habituales. Este evento se está grabando y, como hacemos siempre, se subirá la grabación a nuestro canal de YouTube. Por lo que cuando al final empecemos con el turno de palabra de los participantes, cada uno de los participantes podrá elegir el grado de exposición que quiera, bien conectando la cámara, bien conectando el micrófono, las dos cosas, o escribiendo las preguntas en el chat simplemente. Y dicho esto, voy a empezar a presentar a nuestros tres participantes de hoy. Son los coordinadores de esta obra. El orden que figura en la portada del libro no es el orden de intervención de hoy. El orden de intervención de hoy, por cuestiones de contenido y por cuestiones también de otro tipo, va a ser distinto. En primer lugar, va a intervenir Javier Martín Vide, de la Universidad de Barcelona. Por cierto, no me voy a extender en los detalles de los currículums. Están en nuestra página web, que muchas veces empezamos a hacer presentaciones muy largas y al final se nos va el tiempo. En segundo lugar, intervendrá Roberto Serrano Notiboli, de la Universidad de Zaragoza, y en tercer lugar, Jorge Olcina Cantos, de la Universidad de Alicante. Estos son los tres coordinadores. Autores hay muchos más. El libro tiene 20 y tantos capítulos, 24 creo que son, y bueno, cada capítulo está escrito por un especialista en el tema. Los principales responsables de la coordinación son los que están hoy con nosotros. Y dicho esto, le voy a dar la palabra inicialmente a Javier Martín Vide para que en unos 10-12 minutos nos cuente un poco, bueno, cómo se llegó a gestar este libro, ideas sobre el libro que luego tendremos posibilidad entre todos de ir desgranando. Adelante, Javier, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias, Ernesto, por la amabilidad que habéis tenido, la confianza de darnos aquí cancha en esta aula Francisco Morán, ¿no?, de la AME, y a todo el colectivo de la AME, en el que pues me siento muy orgulloso también en participar desde hace ya muchos años. Bien, el libro que traemos aquí hoy, esta tarde, coordinado pues, por mis queridos compañeros Jorge Olcina y Roberto Serrano, tiene un título muy explícito, ¿verdad? Cambio climático en España. Eso define, creo que bien, su contenido, ¿no? Es un libro dedicado, en efecto, a esta nueva realidad que ya no es tan nueva, la del cambio climático, cuya manifestación más visible, más característica, más contrastada, es el calentamiento global. Calentamiento que se inicia ya hace unos 40 años largos, ¿no?, en la década de los 80, a veces se ha puesto como inicio segunda mitad de los 70, pero dejémoslo hace unos 40 años, ¿no?, y cuya causa es antrópica, y diríamos que inequívocamente, por citar un adverbio, que en forma de adjetivo inequívoco cita el sexto informe IPCC, ¿no? La causa antrópica del calentamiento global es inequívoca ya desde el campo de la ciencia del cambio climático. Y en este foro
de la aula Morán, pues es más que obvio decirlo, ¿no? Aquí un foro ilustrado en meteorología y climatología. Miren, en 2009, o sea, hace ya 15 años, 15, 16 años, una treintena de autores de diferentes campos del conocimiento, algunos muy relevantes, algunos premios Nobel, encabezados por un nórdico conocido, Rockström, publicaron en la revista Ecology and Society un artículo titulado Los límites del planeta. El título era un poquito más largo, pero fundamentalmente era Los límites del planeta. Y en ese artículo el objetivo es dar una lista de los 9 problemas, en un principio de carácter ambiental y de carácter global, planetario, aunque causados por la acción antrópica, que llevan asociados unos límites sobrepasados los cuales podrían derivarse para el planeta efectos muy graves o irreversibles. ¿Con qué cabeza en esta lista esa treintena de investigadores, como he dicho, de diferentes campos del conocimiento? No tienen duda, con el cambio climático, así. Y luego otros más, otros 8, entre ellos algunos derivados del calentamiento global, del cambio climático, como son la acidificación de las aguas del océano, por esa mayor presión parcial de CO2 en la atmósfera sobre las aguas oceánicas, la pérdida de biodiversidad extraordinaria. Desde el campo de la ecología se nos advierte que estamos asistiendo a la 6ª extinción que ha vivido este planeta, ¿no? El agujero de la capa de ozono, el uso de agua dulce, etcétera, etcétera. 9, pero lo encabezan sin duda con el cambio climático, y podríamos añadir que ese límite estaría en esos 2 grados de calentamiento con respecto al periodo preindustrial que ya el Acuerdo de París pues estableció de alguna manera, y que sobre todo las diferentes COP que han venido a continuación nos han recordado. 2 grados, no hemos de alcanzar ese calentamiento, y a ser posible ha de estar contenido en el 1,5 grados. En ese mismo año de 2009, en The Lancet, que probablemente es la revista top en medicina, aparece un artículo que dice explícitamente, un artículo firmado desde el campo de la medicina, de la biomedicina, alejado en un principio de nuestro colectivo, de nuestra disciplina, de las ciencias de la atmósfera, de la meteorología y la climatología. En ese artículo de The Lancet, insisto, de 2009, se dice explícitamente: el cambio climático es la mayor amenaza para la salud global en el siglo XXI. Insisto, los investigadores en medicina y en ciencias afines, no los climatólogos y los meteorólogos. Es bien significativo. Bueno, podríamos seguir las referencias al cambio climático desde fuera de nuestro ámbito disciplinar. Se encuentran muchas por doquier, es una preocupación manifiesta, y hay un consenso en muchos ámbitos de que este es uno de los mayores retos, un reto mayúsculo al que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI. Hoy mismo, esta mañana mismo, he podido leer la noticia que nos llegaba desde el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, y nos decía que este pasado mes de enero que acabamos de finalizar ha sido el 18º mes de los últimos 19, 18 de 19, en que la temperatura media global del aire en superficie ha superado el 1,5 grados. Ya sabemos que 2024 alcanzó aproximadamente 1,6 respecto a ese periodo de referencia establecido en la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? Bien, pero es que 18 de los últimos 19 meses, en este caso, ya han superado el 1,5 grados. Todavía no hemos alcanzado de una forma estructural el 1,5 grados del Acuerdo de París, del que se está citando, porque de momento no tenemos un periodo de 1 a 2 décadas en que eso haya ocurrido, pero vamos camino de ello. Yo me atrevo a decir aquí, en esta aula Morán, esta tarde, que estamos cerca, en una década y media, habremos ya
sobrepasado ese 1,5 grados. No me cabe duda, tal como vamos. Se ha dicho siempre que tenemos que hacer un esfuerzo, insisto, mayúsculo para que en 2030 hayamos reducido las emisiones de efecto invernadero en una cuantía muy importante respecto a 1990 para llegar a mediados del presente siglo, al 2050, en la neutralidad en carbono. Que la misma cuantía que podamos emitir en ese año de mediados de siglo pueda ser absorbida por los sistemas naturales, vegetación, suelo, océano o por novedades, avances tecnológicos. Bien, ya centrándome en el libro, refiriéndome al libro, su motivación, tal como Ernesto nos invitaba a expresar aquí, su motivación para Jorge, para Roberto, han sido unos compañeros en este viaje formidables, fue la de preparar, coordinar un manual en un principio, un manual, pensábamos en la universidad, un manual universitario, aunque podrían también ser material de apoyo para niveles inferiores de la enseñanza, referido al cambio climático en nuestro país. Ello derivaba en parte del hueco existente en la bibliografía en lengua castellana para la enseñanza universitaria, incluso para esas etapas previas, ¿no? Claro que existen muchos libros, algunos publicados, editados por compañeros, queridos compañeros nuestros, incluso aquí de la AME, ¿no?, que tratan el cambio climático desde diferentes perspectivas, y además hay que reconocer que en España hay hoy una gran producción de artículos derivados, de investigación, de proyectos de investigación, de grupos muy relevantes en el país, que en el concierto internacional están teniendo una influencia importante, ¿no? Pero nosotros pensábamos eso, en un manual que cubriera el gran calidoscopio de temas del cambio climático vinculados a él. No nos íbamos a referir solo, por ejemplo, a evidencias recientes, a proyecciones, a algún aspecto sectorial, sino queríamos ser lo más amplio posible, ¿no? Y luego Roberto nos explicará, nos detallará el índice de la obra. No solamente queríamos hablar algo de los fundamentos físicos, de las evidencias recientes, algo de las proyecciones, sino también de sus efectos en los sectores naturales, por ejemplo, en mares, en hielo y nieve, viento, biodiversidad, aguas continentales, desertificación, o en los diferentes sectores socioeconómicos, ¿no?, desde la agricultura, la industria, la movilidad, el turismo, todo eso, ¿no?, las ciudades, la salud, aquellas transiciones que se han citado a menudo, transición energética, transición hídrica. Queríamos abarcar todo eso, sin olvidar tampoco algunos aspectos de la dimensión política, social o cultural del cambio climático. Luego Roberto detallará el índice, la estructura de la obra. Contamos para ello, sumando todos los colaboradores y autores principales de los capítulos, pues prácticamente con una 50 de autores especialistas en sus campos. Sus contribuciones, sin embargo, a pesar de que les insistimos en la idea de manual, sus contribuciones excedieron, sobrepasaron el nivel previsto, en el sentido de que la idea original de un manual, sin perderse, porque todavía lo seguimos considerando un manual de apoyo, ¿no?, pero se enriqueció bastante con aportaciones en muchos casos originales, incluso de investigación relevante, de modo que lo que presentamos hoy es más que un libro de texto, es más, aunque nuestra idea inicial era solo un libro de texto, nuestros compañeros y compañeras coautores han hecho un gran esfuerzo y nos han dado un material de un gran interés, incluso para el especialista, ¿no? Es así una obra, creemos, comprensiva, amplia sobre el cambio climático en España. Tiene, como ha dicho muy bien el resto, pues 833 páginas. Un alumno no va a comprar este librote, porque sin ser caro le va a apabullar un poquito, pero bueno, si está en las bibliotecas seguramente que hará uso de él, ¿no?, que es nuestro interés.
tiene más de 600 citas bibliográficas, excede lo que un alumno pueda consultar naturalmente en un curso y probablemente en toda su carrera. Aunque el proceso de elaboración no ha sido, evidentemente, el de un IPCC, sí que tiene algún pequeño carácter, ¿no? Entre muchas comillas, como un IPCC español, con muchas comillas, entiéndanme bien, ¿no? Pero en el sentido de que tiene un cierto carácter semejante, hay una base de ciencia física, hay unos impactos, una adaptación, una vulnerabilidad y hay una mitigación. Aquellas tres partes típicas de los IPCC. La EMET ha colaborado de una forma manifiesta desde el mismo prólogo de su presidenta, María José Rayo, y también hay otros autores que forman parte de la AME o de AEMET, por ejemplo, Rubén del Campo. La editorial que ha llevado a cabo la edición de este libro, como pueden ver, es la editorial Tirán Lo Blanc, de Valencia, que es la editorial española que encabeza ese ranking SPI, que es el ranking de las editoriales según su prestigio, elaborado por especialistas, ¿no? Y forma parte de una colección que lleva a cabo un gran geógrafo que es Joan Romero de la Universidad de Valencia. Bien, este sería mi apunte inicial para dar paso a mis compañeros y estoy también a disposición de los presentes para las preguntas, sugerencias que puedan formular. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Las preguntas las llevamos todas al final. Voy a dar a continuación la palabra a Roberto Serrano. Cuando quieras, Roberto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, lo primero quiero hacer extensivo ese agradecimiento a la AME y en especial a Ernesto, que es quien nos hizo esta propuesta. Y bueno, yo quería contaros un poco ese proceso de cómo se generó el libro, ¿no? Y por qué es de la manera en la que es. Javier ha explicado muy bien la forma en la que el libro aborda un montón de aspectos distintos del cambio climático. Y el cambio climático es eso, es un montón de aspectos distintos, no es solo clima, ¿no? Y la idea era intentar reflejar todo eso. Y claro, si queremos ser ambiciosos con los contenidos, tenemos que ser ambiciosos también con la gente que va a participar para generar esos contenidos. Y eso resultó en una obra que se generó a partir de un proceso de aprendizaje colectivo, ¿no? Incluyendo distintas miradas, distintas áreas de conocimiento. Sabíamos que estábamos abordando un proceso complejo, un problema complejo, y sabíamos que necesitábamos esa aproximación interdisciplinar. Es decir, necesitábamos tener una combinación mucho mayor o por lo menos distinta de lo que se había hecho antes al respecto de las diversas disciplinas, intentando converger en un problema tan integral como el cambio climático, ¿no? Y también con la idea de tomar decisiones sobre qué incluir y qué no incluir, ¿no? Javier mencionaba que los autores muchas veces se extendieron mucho más de lo que nosotros pedíamos, pero es que, claro, cerrar o sintetizar temas que tienen tanto recorrido científico y pedírselo a científicos, pues al final era una tarea compleja. Y bueno, convertir un poco esta complejidad en algo un poco más abordable, pues fue también gracias a esa mezcla de autores y autoras que participaron, porque algunos provienen de las ciencias sociales, otros de la geografía humana, regional, física y otros de las propias ciencias físicas, ¿no? Y eso enriqueció enormemente el resultado final. ¿Y cuál es el resultado final? Pues, bueno, tenemos aquí una vista de lo que es una síntesis de lo que es el índice del libro. He tenido que hacerlo así pequeñito porque no me cabía todo lo que aparece. Y bueno, como ya ha dicho Javier, es un libro que está prologado por María José Rayo, la presidenta de AEMET, a la que agradecemos enormemente esta participación institucional. Y el libro está compuesto de 26 capítulos. 26 capítulos que han escrito un total de 47 científicos y profesores de universidades y centros de investigación de toda España. Tiene 831 páginas, si no me equivoco, y eso
lo convierte ya en una obra, ya no es solamente un libro, ¿no? Es lo que se puede decir una obra enorme que abarca decenas de contenidos distintos. Es poco manejable en algunas situaciones porque además es un libro pesado, literalmente, pesa en torno a 1,5 kilos, o sea que no es algo para llevarte en el bolsillo todos los días, pero es una obra de consulta que puede ser muy útil, ¿no? Su destinatario inicialmente, como decíamos antes, es el docente y el estudiante, porque esto se consideró como un manual universitario desde un principio. Y para mí siempre ha sido, o al ver el resultado por lo menos, es que es un libro para leer detenidamente, para estudiar a fondo y para dedicarte primero a los capítulos que te interesan más, pero luego ves las conexiones con los demás y vas encontrando esas partes que también pueden interesarte, ¿no? Estructuralmente está dividido en 3 partes. Una primera de fundamentos científicos del cambio climático, después impactos, mitigación y adaptación, esas 3 fases del cambio climático tradicionales o clásicas, y después hablamos de la dimensión política, social y cultural del cambio climático. Y esta tercera parte es la que no es la habitual en este tipo de libros, porque suelen dedicarse o más a la parte física o más a la parte de impactos, pero no incluye toda esa parte de la dimensión política y social, que en definitiva también forma parte del cambio climático, ¿no? El cómo lo gestionamos o cómo lo percibimos y cómo respondemos a él. Bueno, en esa primera parte, en la de los fundamentos científicos, intentamos poner en contexto todo lo que es necesario para entender qué es el cambio climático, cómo hay que estudiarlo, cuáles son las principales evidencias en España, e intentamos abarcar todas las variables climáticas esenciales: precipitación, temperatura, etcétera, viento, y también algunos aspectos necesarios para comprender cómo funciona el cambio climático. Tenemos balance energético planetario, explicamos qué son los modelos, cómo funcionan, cómo se utilizan, qué incertidumbres tienen, ¿no? Y luego ya en la segunda parte se desarrollan los impactos sobre todos los subsistemas y todos los sectores del sistema territorial español, intentando desarrollar la forma en la que el cambio climático ha modificado y está modificando, y cómo va a hacerlo en el futuro, algunas actividades y algunos procesos naturales. Se habla de impactos en la biodiversidad, se abordan temas que afectan directamente a sistemas naturales como los incendios, la agricultura, pero también otras afecciones que afectan a temas de gestión, como la transición energética y la transición hídrica, o incluso la planificación territorial, que es clave también para la adaptación. Fijaros que son temas que ya de por sí darían cada uno para un libro, solamente y probablemente de las dimensiones de lo que tenemos esto, pero queríamos integrar lo esencial en el sentido de que sea fácil o de que sea útil, más bien, comprender qué papel juega cada una de estas partes en el cambio climático global primero, y luego en el caso de España, que es donde está más centrado esta segunda parte, ¿no? Y luego la última parte aborda la dimensión social. Y aquí, bueno, se intenta pautar un poco la forma correcta de implementar el cambio climático en algunas dimensiones que no son las habituales cuando se estudia el cambio climático. Pues, por ejemplo, la dimensión de la comunicación. Y para esto, bueno, pues Javier mencionaba a Rubén del Campo, también José Miguel Viñas hicieron entre los dos un magnífico capítulo sobre comunicación del cambio climático. También se abarca el tema de la docencia a todos los niveles, no el cómo enseñar el cambio climático, sino cómo se integra el cambio climático en la docencia a todos los niveles en España, ¿no? Y es algo que, bueno, que hay magníficos investigadores en nuestro país que son expertos en cada uno de estos temas, y bueno, pues hemos tenido la suerte de incluirlos a varios de ellos, a todos los que hemos podido en esta obra. También en esta parte se intentan contextualizar las políticas actuales sobre el cambio climático desde la gobernanza, y las políticas que son o que serían necesarias para abordar este problema global, y en este caso a nivel nacional, en un futuro pues como a medio plazo, más o menos, ¿no? Bueno, el epílogo sí que fue algo que hicimos nosotros entre los 3 coordinadores, entre Jorge, Javier y yo mismo,
especialmente Jorge hizo un fantástico trabajo aquí, y en este epílogo lo que intentamos es resumir todos los contenidos del libro en unas pocas páginas. Fíjense, si ya es difícil resumir en las 800 páginas anteriores todo el conocimiento sobre el cambio climático en España, que tampoco era ese aspecto tan ambicioso, ¿no? Nos dirigíamos más hacia la parte de la docencia, pues imagínense el de resumir todo lo anterior en unas pocas páginas. Bueno, pues lo hicimos de manera sintética y esquemática para dejar claras esas ideas fuerza de cada uno de los capítulos anteriores, y además intentando marcar una hoja de ruta a seguir, una hoja de ruta en la que plasmamos nuestros planteamientos en base a la experiencia investigadora que tenemos nosotros y que hemos visto que tienen los científicos que han participado en el libro, para dar una recomendación de ruta a seguir al respecto del cambio climático en nuestro país. Y bueno, finalmente decir que este libro, como decíamos, fue concebido como un manual universitario, pero el resultado ha sido una guía completa para estudiar el cambio climático en nuestro país. Ese mini IPCC español que mencionaba Javier, pues sí, intentamos abarcar todo lo que se abarcan. De hecho, todo lo que se abarcan en los informes del IPCC, de hecho, fue un poco la guía también de cuáles son los contenidos que deben estar, cuáles pueden ser accesorios. Desde luego aquí nos hubiera dado para hacer otro tomo más. No lo descartamos, pero ya veremos. Primero se nos tiene que pasar esto y nos tienen que entrar ganas otra vez de coordinar a tantísima gente, porque, bueno, finalmente fue un año y medio de gestión para que todos los capítulos estuvieran a tiempo, para formatear todo al mismo nivel y bueno, en definitiva, para poner en común un montón de temas distintos, ¿no? A mí me gusta del libro que al final también está escrito en un tono didáctico, que era una de nuestras orientaciones, de nuestras guías para todos los autores, ¿no? Pero sirve para la docencia, pero también para el estudio y comprensión del cambio climático. Es decir, sirve también para doctorandos que están iniciándose en investigación, que puede ser o no puede ser el cambio climático uno de sus temas principales, pero puede tener este interés incluso para investigadores ya consolidados en alguna de las disciplinas que abordamos y tienen interés en ampliar información sobre el resto de las áreas, ¿no? Bueno, nosotros, los tres coordinadores, en lo que, además de en investigación, en lo que tenemos experiencia, yo el que menos, por supuesto, es en la docencia universitaria, ¿no? Y los tres pensamos en esta necesidad de hacer un manual de cambio climático como una necesidad de incluir estas enseñanzas del cambio climático en el sistema universitario, pero no solo en el sistema universitario, sino desde la educación primaria hasta la universidad, ¿no? A todos los niveles. Y es algo complejo, pero en la universidad sabemos que es necesario, porque tenemos esa experiencia, de poner en marcha asignaturas transversales a todas las titulaciones sobre cambio climático y con esos matices propios de cada titulación en cada grado. Nosotros que venimos del mundo de la geografía, ahora ya en los nuevos grados ya se están implantando asignaturas propias, exclusivas, solo de cambio climático o cambio global, pero ¿por qué no implementarlas en otras carreras o en otros grados o a distintos niveles, ¿no? Bueno, no me quiero extender más, simplemente esperamos de verdad que el libro contribuya significativamente a todos los propósitos que nos habíamos planteado de servir de utilidad para la docencia y también para estudiar el cambio climático en nuestro país, porque ese era el objetivo, finalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y a continuación va a intervenir Jorge Olcina. Cuando quieras, Jorge. Muchas gracias, Ernesto. Y me sumo a las palabras de agradecimiento de mis amigos Javier y Roberto a la Asociación Meteorológica Española. Por cierto, recordaba que cuando acabé la carrera, estaba de doctorando, uno de los primeros congresos a los que asistí fue uno que hizo la AME aquí en Alicante, y luego un segundo que se hizo en Marruecos, en Fez, ¿no? Y bueno, pues ahí era de esos primeros contactos que uno recién acababa la carrera y con los ánimos de la investigación
pudo hacer con personas y nombres pues muy importantes, ¿no?, de la investigación meteorológica en nuestro país. Y gracias, por supuesto, Ernesto, por esta invitación. Estoy leyendo nombres de compañeros, de amigos que están conectados y espero que no les estemos aburriendo con esta presentación. Bueno, Javier y Roberto ya les han comentado el por qué, el cómo y la estructura del libro y qué se ha pretendido, ¿no?, con su edición. Como saben, desde el año 2005, en el que se publicó ese avance, ese informe, primer informe preliminar del impacto del cambio climático en España, entonces coordinado por el profesor José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha, realmente no se había vuelto a hacer ningún informe, por así decirlo, ningún estudio, síntesis de cómo estaba el cambio climático en nuestro país, ¿no? De hecho, bueno, pues a veces entre nosotros lo hemos comentado, echamos en falta un informe de este tipo, ¿no? Otros países de nuestro entorno europeo o del ámbito mundial, pues sí que han llevado a cabo informes pautados por parte de la administración de los estados o de algunas regiones que las componen para ir evaluando la situación del impacto del cambio climático, ¿no?, y la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? En España realmente nos haría falta un seguimiento de este tipo, ¿no?, que cada 4 o 5 años, quizá el calor de los informes que se van elaborando del IPCC, pues nuestros gobiernos, esté gobernando el que esté gobernando, aquí estamos por encima de ideologías, el cambio climático rebasa cualquier ideología, pues se podría hacer, ¿no?, un estado de la cuestión, un balance. Bueno, sin pretender nosotros pues hacer esa labor, pero sí que teníamos ese interés de hacer un estado de la cuestión lo más actualizado posible de la realidad del cambio climático en nuestro país, ¿no? Un proceso, como saben todos ustedes, global, pero que tiene manifestaciones regionales, territoriales, pues muy específicas, ¿no? Bueno, como saben, estamos viviendo un siglo de complejidad. Llevamos ya 6 pandemias desde que comenzó este siglo. Estamos pues con un contexto geopolítico bastante complicado. Estamos también en un contexto de explotación de recursos naturales, muy especialmente minerales en el planeta, que son muy codiciados y donde las grandes potencias quieren hacerse con el mayor número de reservas posibles en uno u otro territorio. Estamos también en un contexto en el que ponemos en cuestión el sistema económico que realmente nos gobierna en todo el planeta, pero no estamos encontrando recambio. Y bueno, todo esto nos está generando un mundo cada vez más desigual y con un medio ambiente más incierto, ¿no? Bueno, pues a todo eso, como saben, se suma un proceso de fondo, un telón de fondo, como me gusta llamarlo a mí, que es el proceso de calentamiento, ¿no? Un cambio climático más dentro de toda la evolución del clima terrestre, un episodio más, pero en este caso, como bien comentaba Javier, pues un poquito singular, porque una de las causas que se ha añadido al propio funcionamiento natural de nuestro sistema climático, pues es precisamente la mano del ser humano a partir de esas emisiones que están alterando el balance energético de nuestro planeta, ¿no? Javier comentaba los últimos informes, es verdad, de Copernicus. Saben que hace unas semanas también se celebraba el foro de Davos en Suiza, y el foro de Davos lleva años en su informe anual señalando que el cambio climático, los extremos atmosféricos, la falta de agua o el abastecimiento hídrico son piezas claves en el funcionamiento de la economía a nivel mundial anualmente, ¿no? Y bueno, pues lleva varios años en el que su informe anual, que se puede consultar a través de su página web, destaca el cambio climático en esos 5 apartados, en esos 5 puntos clave de la economía mundial, año sí, año también, ¿no? Por tanto, es una cuestión que preocupa. Antes Ernesto comentaba, se había cambiado el orden de intervención precisamente porque Javier y Roberto me habían hecho el favor de poder empezar yo al final, porque volvía de Valencia, esta mañana estaba allí
en un encuentro que ha organizado la Autoridad Portuaria de Valencia sobre economía verde, economía azul, ¿no? Y uno de los apartados que se han tratado allí esta mañana precisamente era el impacto del cambio climático en el transporte marítimo, ¿no? ¿Por qué? Porque los sectores económicos empiezan a estar, podríamos decirlo así, preocupados, algunos de ellos ya ocupados en la puesta en marcha de medidas de mitigación y de adaptación, ¿no? Y aunque el transporte marítimo no es un gran emisor, ¿no?, de gases de efecto invernadero comparándolo con otros tipos de transporte, pero sí que están empezando a hacer esfuerzos importantes para cambiar su sistema de alimentación energética, ¿no? Y hay compañías que ya están aplicando, ¿no?, otro tipo de motores, otro tipo de combustibles, a la apuesta por la electricidad, etcétera, ¿no? Lo que les quiero decir es que, bueno, pues es una cuestión que nos va a acompañar durante todo este siglo y a las que la sociedad, el territorio en su conjunto, las actividades económicas van a tener que ir preparándose, adaptándose para, bueno, mitigar o reducir el impacto que se puede producir, ¿no?, según señalan todas las proyecciones climáticas. Miren, hay otro aspecto que quería comentar, quizá el poder hablar el último pues me permite esta licencia, ¿no?, de no tener que centrarme tanto en el libro, sí en reflexiones que están contenidas en el libro, ¿no? Estamos atravesando un momento delicado en la comunicación del cambio climático. Venimos de unos meses complicados, ¿no?, en nuestro país, especialmente en la Comunidad Valenciana, después de la trágica dana de finales de octubre, en la que, entre otras cosas, se ha puesto de manifiesto que la comunicación que se está haciendo a través de redes sociales de todos estos eventos extremos, ¿no?, bueno, pues está siendo bastante perjudicial, ¿no? Con esto les quiero decir que frente, por un lado, el negacionismo, ¿no?, que sabemos que es una creencia, ¿no?, como puede tener todo el mundo sus propias creencias, y frente al extremismo climático, que termina también por ser una creencia, una manera de expresarse, ¿no?, en la realidad actual, lo más importante es la ciencia, el dato científico, el análisis riguroso desde la ciencia que todo este aspecto del cambio climático requiere, necesita y después tenemos que saber transmitirlo a la sociedad, ¿no? Por tanto, frente a los extremos, siempre ese punto medio que nos da el análisis riguroso de la ciencia, la comprobación de datos y que, por cierto, es una de las pautas de trabajo que la propia Agencia Estatal de Meteorología, EMET, lleva desarrollando desde hace años dentro de lo que es no solo el elemento del pronóstico del tiempo, sino las propias proyecciones climáticas en su grupo de trabajo de cambio climático y proyecciones que desarrollan su labor en los últimos años dentro de la agencia, ¿no? Por tanto, la ciencia es fundamental y hoy en este encuentro al final se señalaba esto, ¿no?, que necesitamos mucha más ciencia, mucho más conocimiento de lo que está pasando, saber transmitirlo a toda la sociedad, a los sectores implicados, administración, sectores económicos, tanto público como privado, porque va a ser necesario para poder llevar a cabo una adaptación en condiciones a los efectos del cambio climático, ¿no? Por eso les comentaba, Roberto, con mucho acierto, que en la parte final del libro, de este libro manual, hemos dedicado dos aspectos que considerábamos clave, ¿no?, además de hablar de las políticas, pero hay dos elementos fundamentales. Uno es la buena comunicación de todo esto. Hace unos meses el informe de la Fundación BBV pues, sobre cambio climático, ¿no?, que saben que va revisando, actualizando cada cierto tiempo, tenía un contenido un poco triste, ¿no?, para los que nos dedicamos a todo esto, a todos ustedes, nosotros, en materia del tiempo y clima, y es que señalaba que el 73% de los españoles consideraba que la causa del cambio climático era el agujero de ozono, ¿no? Claro, cuando uno lee eso, pues reflexiona y dice, en algo estamos fallando, ¿no? Seguramente no estamos sabiendo transmitir lo que es un proceso, lo que es otro, las diferencias que hay entre uno y otro proceso y, bueno, pues esto va
calando en la sociedad y se van transmitiendo estos mensajes de algo que realmente no es cierto, ¿no? Por eso la buena comunicación, las buenas pautas, los mensajes claros que eviten el extremismo, el alarmismo innecesario es fundamental, ¿no? Porque estamos en un proceso que nos va a acompañar durante muchos años y décadas y lo mejor es ir conociendo lo que va habiendo en cada momento, ir transmitiéndolo de la manera más normalizada posible a la sociedad, ¿no? Y eso tiene otro elemento muy importante que, como bien señalaba Roberto, es la educación, ¿no? El ir introduciendo este tipo de mensajes de enseñanza en el sistema educativo español, ¿no? Hace unos años, pues, y en la propia ley de cambio climático desde el año 21 se señala que la educación es una pieza básica, había que introducir esta materia, ¿no? en los diferentes niveles de la enseñanza, pero la realidad es que el proceso va muy lento y cuando uno analiza, por ejemplo, los libros de texto, ¿no? que están estudiando sobre estas cuestiones, se da cuenta que están cayendo en el mismo error que comentábamos antes, ¿no? Mensajes muy llamativos, fotografías muy, muy bonitas, muy extremadas, ¿no? Titulares llamativos, pero realmente no se está abordando con la necesidad de pausa, de tranquilidad, de normalidad posible esta cuestión. Por eso es tan importante y ahí se ha conseguido que en el libro especialistas que están en el ámbito de la comunicación y de la didáctica pues puedan expresar sus pautas para que esto se lleve adelante, ¿no? Quiero terminar mi intervención señalándole que ese apartado de conclusiones, ¿no? que elaboramos de manera colectiva los tres coordinadores, tiene dos partes, ¿no? Una efectivamente es el resumen de las ideas principales, ¿no? Que siempre es difícil ante 26 capítulos poder resumir en 10, 12 ideas principales el contenido del libro, ¿no? Pero tiene una segunda parte que también señalaba Roberto, que es una hoja de ruta, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? A partir de ahora, mensajes claros, acciones claras que las administraciones, los sectores económicos, los agentes sociales pueden llevar a cabo para, primero, el conocimiento de lo que está pasando y, segundo, las acciones para la reducción de sus efectos, ¿no? Y considerábamos que ese capítulo final, esa síntesis, ese epílogo, bueno, pues puede ser una buena recopilación, en definitiva, de las ideas que para un alumno, para un gobernante, ojalá lo asumieran como tal, pues puede ser una hoja de ruta interesante para desarrollar en los próximos años, ¿no? Y para terminar, bueno, pues saben ustedes que el proceso que estamos viviendo está un poco desbocado, me gusta decir a mí, está un poco acelerado. La modelización o las proyecciones que se anunciaban a comienzo de siglo pues han tenido que ir ajustándose porque lamentablemente no conseguimos reducir emisiones. Año y año también estamos batiendo los récords, ¿no? de presencia de CO2 en la atmósfera terrestre. Un porcentaje cada vez más significativo de ello es de causa humana. Por tanto, el proceso nos va a acompañar durante muchos años y muchas décadas, lamentablemente. Como segunda idea es que el mar está cobrando un protagonismo muy especial. Hablábamos antes de la Dana, la importancia que ha tenido esa acumulación de energía, de calorías en nuestro mar Mediterráneo para alimentar esas nubes que descargaron en tan poco tiempo tanta lluvia, ¿no? en la provincia de Valencia. Por tanto, el estudio de la parte marina pues, está cobrando un protagonismo muy especial. Como tercera idea es que, a pesar de que estamos en un proceso de fondo, ¿no? de calentamiento progresivo, ¿no? y las gráficas así nos lo dicen, es muy importante el día a día, ¿no? la modificación que la dinámica atmosférica está llevando a cabo este proceso de calentamiento, ¿no? Lo que llamamos en geografía los tipos de tiempo, ¿no? Cómo nos están cambiando y cómo se presentan masas de aire contrastadas cada vez de forma más frecuente, con mucha más energía en más corto espacio de tiempo, produciendo contrastes más bruscos y entre ellos uno de los efectos son esos eventos atmosféricos extremos, ¿no? Como cuarta idea también
es que hay cuestiones del cambio climático que realmente todavía desconocemos, ¿no? Hay flecos y en eso se basa la ciencia, ¿no? No todo está conocido, no todo es un axioma, sino que hay aspectos de los efectos de ese proceso de calentamiento en las escalas regionales, en las escalas más pequeñas, por así decirlo, que todavía se desconocen, ¿no? Y bueno, pues ahí está la clave de la necesidad de seguir investigando en todas estas cuestiones, ¿no? Y por último, bueno, pues un aspecto en el que coincidimos los tres coordinadores, cada vez son más necesarias aproximaciones de corto plazo, ¿no? En la modelización climática está claro que siempre nos guiamos por ese horizonte 2100, ¿no? Como el objetivo o el horizonte que fija los objetivos que no deberíamos nunca alcanzar, como nos señalaba Javier, ese 1,5 grados, esos 2 grados. Saben ustedes que la propia Comisión Europea trabaja ya con modelos o proyecciones de 3 grados de subida. Bueno, pues a pesar de que ese 2100 está bien y es un objetivo, un horizonte que debemos tener siempre en cuenta, pero para la planificación de actividades económicas, para la transición hídrica tan importante en nuestro país o para la propia planificación del territorio, necesitamos modelos a menos plazo, ¿no? Hacia 2030, 2040, porque eso realmente es lo que lamentablemente la política nos está pidiendo, ¿no? El hablar del 2100 seguramente queda muy lejos y diluye los objetivos, los fines que se persiguen en las políticas de mitigación y adaptación. Si vamos al corto a medio plazo, es como podemos, por así decirlo, enganchar a la acción política para hacerles ver que es importante lo que está ocurriendo y que esto puede tener efectos económicos importantes, notables, y lo que es peor, efecto en vidas humanas, como estamos viendo en los últimos años, por el calor excesivo de nuestros veranos, las víctimas que se están ocurriendo o lamentablemente las víctimas que se han producido por un evento de lluvias torrencial tan intenso como el de la Dana de Valencia, ¿no? Por tanto, estamos ante un proceso de fondo, un proceso de largo plazo que ya está manifestando evidencias pues muy notables y que, como concluimos en el libro, obliga a actuar con la mayor celeridad posible. No lo podemos ir dejando que ya sean las siguientes generaciones las que tomen nota, no, tenemos que empezar a actuar desde ya. Muchas gracias y a su disposición quedamos los tres para lo que queráis. Gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres por estas palabras, por estas reflexiones sobre la obra que habéis coordinado, y voy a dar la palabra a los participantes. Ya sabéis, levantad la mano que tenéis en el icono correspondiente o escribid vuestra pregunta en el chat. A ver, Encarna, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, como es evidente, por la amplitud y la diversidad de los temas que habéis tratado en el texto, pues mis felicidades por el resultado y el agradecimiento por el esfuerzo que imagino hay detrás de todo esto. Pues, en fin, que muchas gracias y enhorabuena. Quería hacer una pregunta, sobre todo aclarármelo, y es en cuanto al alcance de los contenidos. Al ver, claro, por el título yo creí que iba a estar como más centrado en la temática sobre el cambio climático en España, pero al hacer vosotros la presentación, o sea, el índice, claro, evidentemente la primera parte me da bien la sensación que tiene que ser con un alcance desde el punto de vista global, es decir, hay aspectos importantísimos en el sistema climático y, por tanto, en el cambio climático, como es la evolución de la criosfera, ¿no? Es decir, cómo ha disminuido la nieve, los glaciares, etcétera, que evidentemente
bueno, sí, en España también se observa, pero mucho menos que en otros lugares, ¿no? Entonces, mi pregunta es, supongo que el primer tema, la primera parte se refiere a eso, en un escenario muchísimo más global, considerando incluso otros países, otros continentes y tal, y es lo que me da a mí la sensación, si no me rectificáis, y entonces mi pregunta es sobre el segundo que es acerca de la adaptación, mitigación e impactos. En esa parte sí que enfocáis más el contenido hacia el territorio español, ¿es así o no? Porque he visto un epígrafe estrictamente que decía, ahora no me acuerdo porque como es la carátula, o sea, la diapositiva ya no la veo. Entonces, había dentro de la temática de la parte 2, había uno que decía no sé qué en España, pero en los demás no se hacía el apunte en España. Mi pregunta es si esta segunda parte está más focalizada en España o también considera otros países, otros territorios. Perdonad, antes de contestar, Roberto, si no te importa, pon la transparencia del índice y la tenemos ahí cuando hablemos. Vale, gracias. Adelante, contestad, por favor. Pues muchas gracias, Encarna, por tu pregunta. Sí que la primera parte es tal como describes, en alguna medida es conceptual, ese primer tema, y luego tratamos modelización. Un colega tuyo, Fidel González Rouco, trata esa parte, gran especialista. También hay un capítulo sobre, ya lo ves, el 3, paleoclimatología, otro sobre balance energético planetario. Pero luego el resto, incluso el capítulo 6, 7, 8, 9, 10 y los restantes están enfocados prácticamente de forma exclusiva con las referencias que convenga de fuera al caso de España. Es decir, intentamos que sea esto un libro, una obra, a ser posible de referencia, centrada en España. Ahí notábamos que había un hueco notorio en la bibliografía y nos hemos centrado en España. No tratamos, qué sé yo, el cono sur, ni Oceanía, el nivel marino que se está llevando parte de la superficie de aquellos atolones del Pacífico del Índico, ¿no? Estamos centrados exclusivamente en España, aunque, como bien has notado, no lleven esos capítulos, por ejemplo, incendios forestales en España, ¿no? Pero es sobre España, aunque en ese capítulo habrá que citar los incendios de quinta y sexta generación y quizás en algún caso se hace alguna referencia a esos que hemos visto a través de televisión de lugares, de regiones alejadas. Pero es tal como lo has dicho, sí, como lo has intuido. Y esto Roberto y Jorge te lo pueden insistir más en la idea. Vale, muchas gracias por la aclaración, porque, o sea, que sí, efectivamente es de agradecer que hayáis, sobre todo el segundo tema, la segunda parte, mejor dicho, que vaya muy focalizado en España para que de una manera, como un compendio, pues hacer llegar al lector pues estos impactos tan evidentes que tenemos en nuestro propio territorio de una manera muy cercana. Así que es de agradecer. Y aprovecho, si me permite el moderador, en este contexto hacer una pregunta. Entiendo entonces que dentro de la parte de impacto sobre la biodiversidad, y creo, lo he mirado ahora hace un momentito en Google, que contempláis el tema de los parques nacionales, ¿no? Entonces, ¿podríais comentar con la extensión que consideres oportuna ¿qué impresión habéis sacado? ¿Cuál es la conclusión acerca del riesgo, de los impactos que está sufriendo actualmente nuestros parques nacionales? ¿Y cuál de ellos quizás es el que está más afectado actualmente y cuál en un futuro inmediato, por ejemplo? Ahí lanzo la siguiente pregunta, mientras que veo que no hay otro que se anime a preguntar. Gracias. Sí, quizás si quieres, Javier y Jorge, puedo contestar yo a esto.
Bueno, mira, me retrotraigo también a la pregunta que habías hecho antes de la primera parte. Prácticamente todos los temas, excepto el del balance energético y el de los modelos climáticos, todos se centran en España, incluso el de observaciones instrumentales y paleoclimatología, después de una contextualización general global, nos centramos en lo que hay disponible en España, ¿no? En esta segunda parte, la de los impactos, sí que efectivamente, bueno, y la tercera también, está completamente dedicada a los impactos, mitigación y adaptación en España. Ese primer capítulo de impactos sobre la biodiversidad, que, bueno, en ese caso hicieron un fantástico texto Rafael Cámara de la Universidad de Sevilla y Pello Lozano de la Universidad del País Vasco, tratan sobre el impacto del cambio climático, especialmente en la vegetación, por una parte, y en la fauna, por otra. Lo que se trata allí es de ver a partir de simulaciones o de modelos de cambio climático que han utilizado estos investigadores para sus estudios concretos sobre vegetación y fauna, ver cómo van a cambiar la distribución espacial de algunas especies, cómo en algunos lugares va a afectar más que en otros. Se trata el tema de los espacios naturales protegidos con menos extensión de la que nos hubiera gustado, igual que todos los temas que aparecen en el libro, pero bueno, tampoco en demasiada profundidad. Sí que es cierto que bueno, los espacios naturales protegidos por la propia gobernanza de esos territorios, de esos espacios, siempre tienen un grado de protección mayor y de control y de monitorización, es posible que tengan una afección menor que otros espacios. Sin embargo, también son espacios más sensibles, espacios que albergan, que son puntos calientes de la biodiversidad, que muchas veces generan corredores o zonas de paso para determinadas especies y temas como la fragmentación de hábitat provocada por el incremento de la temperatura. Especialmente eso hace que se reduzca la disponibilidad de recursos hídricos, y esto lo vemos especialmente en los parques naturales y parques nacionales del sur peninsular, donde todos estos impactos se ven mucho más agravados, ¿no? Quizá el ejemplo de Doñana es el más paradigmático en este sentido, un espacio natural que se ha degradado mucho más en la última década o en las 2 últimas décadas que en el resto de la historia desde su momento de protección. Pero ya digo que la idea en ese capítulo, igual que todos los demás, era el de dar unas pinceladas contextualizándolo dentro de las afecciones del cambio climático en España. Vale, gracias. Entonces, el Parque Nacional de Doñana, el que habéis identificado como el más agredido hasta la fecha, ¿no? ¿Es así? Bueno, no sé si el que más, pero bueno, probablemente es uno de los que mayor impacto recibe de los efectos del cambio climático. Vale, muchas gracias, Roberto. Yo yo añadiría las tablas de Daimiel, que también están sufriendo, no tanto ya directamente por el cambio climático. Pero es verdad, ciertamente me recuerdo de hace unos años que estaban totalmente secas. Entonces, sí. Vale, ahí pues, afecta sobre todo la sobreexplotación que está la pregunta ha habiendo. sido más bien curiosidad, ¿no? Porque Sí. bueno, es algo que realmente deberíamos cuidar más y por lo tanto ser también más cuidadosos en todo esto de la gobernanza, de las políticas y tal, a la hora de intentar disminuir en la medida de lo posible estos efectos del cambio climático a efectos globales. Vale, gracias, ¿no? Que tengo ahí una mano levantada. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Primero Amadeo y después Paco. Amadeo, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero y muy brevemente, pues felicitar a los coordinadores y a todas las personas que han participado en la publicación. Sí me parece muy interesante lo que apuntaba Roberto de que esto es un tema transversal que debía estar presente en todos los grados, pero yo creo que en todos los niveles de educación, ¿no? Y luego ya centrándonos un poco en lo que es la obra, en la parte segunda, y teniendo en cuenta que es un manual y centrado en el tema de España, cuando hablamos de la adaptación, mitigación y tal, pues bueno,
Para mí hay tres aspectos que siempre son muy importantes. Uno, el ahorrar los consumos de agua, que bueno, en eso estamos, yo creo que la gente está más o menos mentalizada. La transición energética, que yo creo que unas veces pues, nos puede llevar el gobierno de turno de la oreja, si se me permite la expresión, y otra vez estamos mentalizados porque incluso pues optimizamos recursos, es más económico. Y el tercer aspecto que a mí se me ponen siempre los pelos como escarpias y es el más complicado es el de la ordenación del territorio. Y más a la vista de bueno, de los problemas que siempre hemos tenido y este último año pues lo hemos sufrido. ¿Veis alguna esperanza en el tema de la ordenación del territorio y cómo se puede coger ese toro por los cuernos? Porque para mí, y en un país como España, y centrándolo ya en España, para mí es el más complicado de todos, ¿eh? Gracias, Amadeo. Yo creo que Jorge te responderá, Amadeo, a este Sí, tema de la ordenación. por alusiones. Bueno, sí, de hecho ese apartado he tenido que coordinarlo y efectivamente es lo más complicado que hay porque la ordenación del territorio es todo, es todos los elementos que integran un territorio y además es cumplir la ley, ¿no? Que yo creo que en España, y aunque suene un poco fuerte decirlo, no estamos sabiendo cumplir la ley, lo que nos dice la ley del suelo, las leyes de ordenación del territorio de las comunidades autónomas. Sabéis que la ordenación es competencia de las comunidades autónomas, ¿no? El Estado elabora una ley del suelo para la cuestión urbanística, pero no puede hacer ordenación del territorio. Esa competencia está transferida a las comunidades autónomas. Y aquí el abanico de realidades es muy diverso, ¿no? Hay comunidades autónomas que se han tomado en serio la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático, hay otras que no, ¿eh? Y como decíamos antes, aquí influye también que no debería las ideologías, ¿no? Y bueno, pues siempre hay partidos más favorables a llevar a cabo pautas o aspectos de adaptación, la consideración de la sostenibilidad del medio ambiente, hay otros que lo consideran menos, ¿no? Y los que salen perdiendo somos todos, porque de nada sirve que una comunidad autónoma haga bien los deberes si la de al lado no los está haciendo, ¿no? Estamos ante un proceso de escalas mayores, ¿no? Y yo creo que es el aspecto realmente más complejo, ¿no? Es verdad que tenemos un marco normativo adecuado, la ley de cambio climático incluye artículos que obligan a adaptar el agua, la costa, la ordenación del territorio a los efectos del cambio climático. Otra cuestión es la velocidad con la que se está haciendo caso de esta necesidad o de esta obligación, como señalan artículos concretos de esa ley de cambio climático, ¿no? Bueno, nos hemos dado cuenta cómo está el territorio en muchas zonas de España, especialmente el Mediterráneo, el archipiélago canario, algunas zonas del Cantábrico también, donde durante décadas se han ocupado espacios indebidamente, espacios de riesgo, muy especialmente de inundación, pero no es el único peligro natural. Y los efectos los estamos viendo, ¿no? Cuando hay una manifestación un poco extrema del funcionamiento atmosférico, pues el impacto es tremendo, ¿no? En daños económicos o en víctimas humanas, ¿no? Sí, llevamos décadas de no hacer bien las cosas, tenemos normativa, digamos, territorial, ambiental, ¿no? O que considera lo ambiental desde hace muy pocos años. Recordar que en España no ha habido obligación de hacer mapas de riesgo hasta el año 2008, por tanto, teníamos algunas cartografías, habían recomendaciones, pero realmente no teníamos un artículo de una ley del suelo hasta que la del 2008 lo incorporó, ¿no? Y bueno, eso nos da una idea de las cosas que nos quedan por hacer, ¿no? La ordenación del territorio es una pieza fundamental, pero no siempre se reconoce como tal, ¿no? Y el efecto es el que podemos ver. Y ahora nos toca arreglar lo mal hecho, ¿no? Y todo eso siempre va a ser muy costoso, ¿no? Por tanto, en España ahora nos esperan unos años y décadas de intentar reducir los riesgos, especialmente el de inundación, porque es el que hemos visto que tiene más impacto, y aprovechar también esta coyuntura para ir adaptándonos a la nueva realidad climática que modifica también la propia peligrosidad atmosférica, ¿no? Es un aspecto complejo. Y luego faltan, por último, profesionales que conozcan estas cuestiones en las administraciones correspondientes, ¿no?
consejerías de ordenación territorial, de medio ambiente, pues falta gente capacitada, que la tenemos en España. Hay grados dentro de las ciencias, de las humanidades, que están vinculados con todo esto, pero lamentablemente no percolan en la administración de una manera rápida, ¿no? Incorporando estos profesionales que elaboren planes. Mirar, otra de las fallas que tenemos es que no hay planes de adaptación al cambio climático en la escala local, ¿no? Y algunas normativas autonómicas lo obligan a ello, ¿no? Y sin embargo, pues los municipios no están tomándose esta acción como deberían, ¿no? Y un plan de adaptación también es todo, ¿no? Incluye ordenación, pero incluye salud, incluye educación, incluye equipamientos, incluye actividad económica y, bueno, pues no se está haciendo, ¿no? Por tanto, bueno, aunque tenemos las pautas y tenemos a Europa detrás indicándonos el camino a seguir, pero vamos bastante lentos. ¿Sí? Muy bien, Gracias. muchas gracias, Jorge. Le doy la palabra a Paco. Paco Hola. Martín León. Hola, buenas tardes. Bueno, es un lujo teneros aquí, de verdad, ¿eh? Yo encantado. He visto la presentación del libro y ya lo tengo pedido. Mañana me llega. O sea que... Muchas gracias. Increíble. Yo quería hacer una pregunta. Se habla de la ciencia y el cambio climático, pero yo no sé si en el libro, si es objeto del libro o no lo es la anticiencia que hay detrás del cambio climático. Os voy a contar una anécdota que me pasó a mí en nuestros viajes de pensionistas que hago ahora mismo, ya que estoy jubilado, ¿no? Se acercó a mí un señor con ciertos conocimientos y me acribilló a preguntas sobre el tema del cambio climático. ¿Cómo podemos predecir el clima dentro de 50 años si no somos capaces? ¿Cómo se puede obtener unas anomalías de temperatura a nivel global? Sí, el hombre súper interesado sobre el tema del cambio climático y yo me defendí como pude. Yo no soy climatólogo. Yo no sé si en el libro que tenéis, que habéis publicado, hay alguna especie de apartado de preguntas y respuestas sobre temas del cambio climático más generalistas y si de alguna manera se trata el problema de que hay en las redes sociales sobre la anticiencia del cambio climático, sobre todo ahora realzada por ciertos personajes políticos del cual no quiero nombrar, ¿no? Entonces nos enfrentamos con un problema de anticiencia que está en las redes sociales y que profesionales como vosotros, algunos en las redes sociales, soléis combatirlo en la medida que podéis, pero en el libro no sé si está reflejado este tema. Y nada más, muchas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias a ti, Paco. A ti, Paco. Estarás jubilado, pero muy activo, ¿eh? Y te vamos siguiendo en todos los artículos siempre oportunos sobre cualquier incidencia meteorológica, ¿no? Muy interesante tu labor. Yo creo que Gracias. el capítulo 24, si no me corrigen mis compañeros, redactados por José Miguel Viñas y por Rubén del Campo, sin plantearse preguntas y respuestas, esas de ese ciudadano que te abordó, sí que intenta hablar sobre la desinformación. Yo nunca digo fake news porque si son noticias no pueden ser falsas, y si son falsas lo que nos dicen ya no son noticias, ¿no? Es en todo caso bulos o desinformación. Yo creo que ahí han hecho un buen trabajo estos dos compañeros, uno meteorólogo, cabeza visible en muchos casos de AEMET, ¿no?, al pie del cañón, y el otro José Miguel Viñas, que está haciendo también una tarea impagable. La verdad es que es muy importante la comunicación del cambio climático. Ya el propio CIS, ya desde hace algún tiempo plantea preguntas a la ciudadanía española sobre el cambio climático. Eso es una novedad que no ocurría hace una década atrás, ¿no? Plantea problemas hasta de ese estilo. Hace pocos días, medio mes, asistí a una tesis doctoral en la Universidad de Barcelona que la presentaba un conocido hombre del tiempo en Cataluña, Tomás Molina, que trataba precisamente sobre la comunicación del cambio climático. Bien, es un tema clave, es complicado cómo expresar, cómo comunicar a nuestros conciudadanos cómo está el panorama. Yo, sin abusar en un minuto, siempre digo aquello de que
El negacionismo, por supuesto, la ciencia lo ha descartado, la ciencia del clima, del cambio climático, pero el catastrofismo, también Jorge aludía a ese extremismo en sentido opuesto, no es conveniente. El catastrofismo conduce a la inacción. Si a mi vecino le digo que no hay nada que hacer, no hará nada. Y ahora de lo que se trata es de actuar del modo más rápido posible. Es que estamos en emergencia climática. Eso afirmó el gobierno de España en 2019. Y mi universidad y muchos centros, tanto de investigación como de instituciones públicas. Y si estamos en emergencia climática, hemos de actuar urgentemente, del modo más rápido posible. Entonces, yo transmitiría a la comunicación del cambio climático la idea de que el panorama no invita al optimismo en absoluto, ni en el tema del cambio climático, ni en todo lo que estamos viviendo, pero hemos de ser positivos, y positivos significa ser proactivos, intentando cada uno hacer las cosas lo mejor posible en línea con la sostenibilidad, con el ahorro de recursos, con los menores consumos, con todas aquellas prácticas que sabemos que van hacia nuestro bien personal, hacia nuestra propia salud incluso, y también hacia la salud del planeta. Por lo tanto, la comunicación debe ser, en mi opinión, positiva, no catastrofista. Este es un pequeño apunte y seguro que mis compañeros lo perfilan mejor. Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues estamos ya fuera de hora, pero no me resisto. Bueno, iba a plantear una pregunta, pero le doy la palabra a José María Sánchez Laule. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena por vuestro trabajo. Desde luego que es descomunal, ha sido descomunal. Yo quería hacer una pequeña pregunta, bueno, más bien informativa sobre el libro. ¿Existe, teniendo en cuenta el clima que tenemos en España, existe un capítulo o un subcapítulo dedicado a la variabilidad propia del clima en España o el clima mediterráneo? Lógicamente, bueno, lógicamente no, sino particularmente en las partes más afectadas por el clima mediterráneo, que bueno, que el tema de las inundaciones pues ha sido un tema recurrente, siempre es un tema recurrente, y el de las sequías también. Quizás para comprender un poco, parece como si fuéramos con el cambio climático a un clima mediterráneo más extremo todavía, ¿no? Pero yo creo que es interesante, ya que el libro está dedicado principalmente con motivos educativos, y eso es que a partir de un capítulo, a lo mejor existe y estoy equivocado, porque me parece no haber visto nada, sobre la variabilidad climática en España. Bueno, quizá en esa primera parte de fundamentos científicos del cambio climático hay temas dedicados específicamente a cada una de las variables, no a la variabilidad climática en general en España, pero sí a cada una de las variables por separado. Se habla, como decía antes, de precipitación, temperatura, viento, etcétera, criosfera, la parte que nos toca en las montañas, y sí que se habla de cómo ha evolucionado eso en el pasado, cómo han evolucionado cada una de esas variables y cuál es la previsión en función de lo que se conoce de los modelos climáticos, de cómo va a evolucionar en el futuro cercano. Esa mediterraneización que nombrabas de la mayor parte de la península, que de hecho es un hecho, que ya estamos viendo, claro, muchas veces si leemos el libro, además, desde el principio hasta el final, en esa parte de los impactos y mitigación y adaptación, vemos que, por supuesto, genera problemas, genera impactos en zonas muy concretas con unas necesidades de planificación territorial que hablábamos antes, etcétera, pero en otras también genera oportunidades. Hay un capítulo sobre cambio climático y turismo en el que, bueno, pues se habla también de que va a haber, y ya está viendo, nuevas zonas o zonas en España que tradicionalmente no eran destinos turísticos en verano, pero hoy sí lo son, porque son zonas de mayor confort climático en verano, y eso va a hacer, y de hecho está haciendo muchas veces, que cambie las dinámicas de algunas partes del sistema socioeconómico de nuestro país, ¿no? Y eso es algo en lo que los cambios de la variabilidad climática impactan directamente e indirectamente también
en los modos de vida y en la forma en la que nos organizamos como país. Así que no está específicamente en un capítulo, pero sí está como desgranado particularmente en cada uno de los temas a lo largo del libro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé si, José María, tú ibas por la parte de patrones, de cómo pueden cambiar los patrones. También, pero vamos. Muy bien. Bueno, yo tenía una pregunta ya rápida y terminamos. Claro, un trabajo como este, pues requiere seleccionar. Aquí es un tema tan amplio que hay partes que uno pues a lo mejor las encuentra muy resumidas, otras más extensas. También entiendo yo que se deja una cierta libertad a los autores, y entonces los autores pues siempre tienden a desarrollar más los temas que les son más familiares. Por ejemplo, una cosa puramente anecdótica. Si yo miro el impacto en las plantas, pues tiene 3 páginas. Lo mismo que el impacto en los anfibios. Y dices, hombre, parece que la importancia de los anfibios es igual de grande, al menos en extensión, que las plantas, los bosques, los parques nacionales. Bueno, supongo que todo eso es muy difícil de gestionar en una obra en la que hay tantos autores. Pero hay 2 temas que supongo que yo los he echado un poco de menos y supongo que para el siguiente libro ahí estarán. Cuestión de economía. Prácticamente yo no he visto o he visto muy poco sobre cuestión de economía. ¿Cuánto nos está costando? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto este tema? Y cuestiones, hay una parte de impactos, mitigación y adaptación, donde sobre todo hay muchos impactos, y las cuestiones que tienen que ver con potencial de mitigación por sectores, que ese es un tema que tenemos expertos, sobre todo gubernamentales, porque eso se negocia en las COP. Cuánto tenemos que mitigar y los sectores que pueden mitigar más y menos. Se habla de mitigación en la parte de la energía, en la necesaria transición, pero sectores muy importantes, cuantificados, no lo he visto mucho. Pero bueno, ese es un tema que lo dejo encima de la mesa. Yo soy consciente de que una obra como esta, pues los autores pues tienen sus querencias, y entonces se extienden más en unos temas que en otros, y en otros, pues bueno, pueden quedar un poco quizás desequilibrados, pero hay que dejar algo para el siguiente volumen, que estoy seguro y estamos todos esperando que llegue. Si queréis comentar esto un poco, y si no, ya termino con un comentario final. Bueno, pues nos has puesto deberes, Ernesto, con lo cual hemos tomado nota de los aspectos más puros y duros de la economía, ¿no?, en cuanto al cambio climático, y esos potenciales de mitigación por sectores bien cuantificados. La verdad es que en algún capítulo, energía y demás, sí que se aluden a esos esas posibles mejoras, reducciones de las emisiones, ¿no? En otros quedan más colaterales, sin duda. En todo caso, hemos tomado nota. Creo que también Jorge y Roberto para el próximo reto.
Muy bien, pues quedamos esperando el próximo. Yo también tomo nota de que vais a hacer otro. Quiero daros las gracias para terminar y sobre todo incidir en la hoja de ruta que vosotros mismos habéis planteado. Yo no sé si ese decálogo han salido 10 como los 10 mandamientos, si eso ha sido intencionado, si eso ha sido casualidad, pero son 10 puntos absolutamente relevantes. Información y datos, planificación del agua, movilidad sostenible, cambios en actividades económicas, ordenación del territorio, gestión de emergencias, investigación, educación, comunicación, políticas frente al cambio climático. Creo que resume muy bien esos 10 mandamientos que habéis escrito, lo que se desgrana de forma más desarrollada en el libro. Por mi parte, nada más y agradeceros a todos, a vosotros tres en primer lugar y a los participantes sus intervenciones, vuestro tiempo y la escritura de este libro. Y si queréis decir algo más y si no, terminamos. Simplemente agradeceros a vosotros que nos hayáis dejado este espacio y bueno, pues es un placer estar con la AME, de verdad. Muy bien, pues muchas gracias y terminamos este evento de la Asociación Meteorológica Española. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.